Les saludo en el nombre del Señor. Espero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayuden en esta hora a dar un realce a su palabra que se va a encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, y dice que lleva por título la obra del Espíritu Santo. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Esto le advertía a Jesús cada vez que tenía que referirse a su partida, porque él vino con un propósito, vino con con algo que anunciarse como el Salvador del mundo, como el perdonador de nuestros pecados, como el que viene a salvar la humanidad. Antes, solamente el pueblo de Israel tenía la oportunidad de ser salvo. Y nosotros, así como fuimos creciendo este mundo, aumentando toda la ciudadanía, ¿cierto? Los pueblos se empezaron a dividir. Y ahí llegó el momento en que vio que muchos de los que nacían y están naciendo hoy día iban a ser perdidos, condenados eternamente, porque no tenían un Salvador, porque mucha gente no tenía como pagar lo que hacían antes, ¿cierto? Con sangre de animalitos para justificar, ¿cierto?, los pecados cuando el pueblo de Israel pecaba. Y antes eso no íbamos a tener nosotros, esa dicha de venir y de tener salvación. Pero vino Jesús a nosotros y Él nos dio la salvación. Bendito es el nombre de Jesús. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos, cada vez que Jesús le decía que iba a ir a la presencia del Señor, que se iba a ir de esta tierra, cuánta tristeza habría en los discípulos cuando Él le decía eso. Entonces Él buscaba la forma de cómo hacerlo y decirle para que ellos no entristecieran. Pero llegó el momento, cierto, que ya empezó a hablarle sobre su partida de esta tierra. Ya la misión de Él ya estaba cumplida. Ahora le enseñó a sus discípulos, le enseñó el camino, le enseñó la fórmula, le enseñó la forma cómo llegar, cómo predicar, cómo hablar de Jesús a la humanidad hoy día, que está inconversa y dura. Entonces por eso le causaba tristeza de decirle estas cosas a un discípulo. Pero Él le daba el consuelo también. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Con la seguridad que decía que le convenía todo a nosotros hoy día. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, porque hoy día Él nos da consuelo cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos. Ahí está su Espíritu obrando en nosotros. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, angustia, enfermedades, todas esas cosas que a uno le hacen daño. Entonces por eso Él le decía a sus discípulos que le convenía que Él se fuera, porque así dice que el Espíritu Santo vendría a nosotros. Y con la seguridad que le decía, os lo enviaré. O sea, bueno, Él dice que mi Padre y yo somos uno solo. Lo que Él hace mi Padre, lo hago yo. Lo que yo hago, lo hace mi Padre. Entonces, por eso, con la seguridad que le dijo,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿cierto? El peor pecado y el más grande pecado es no creer en Jesucristo como autor y consumador de la vida, de esta vida nueva, de este nuevo pacto que hizo Dios por medio de Jesucristo. Y este pacto no fue con sangre de animalitos inocentes que eran sacrificados para pagar las culpas y pecados de los pueblos, especialmente de Israel. Y este nuevo pacto, esta sangre que Jesús nos derramó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, nos dio una salvación por gracia, no por obra, por gracia y por amor a esta humanidad. Y eso debemos darle la gracia a nuestro Señor por el tremendo y enorme sacrificio. Nosotros cuando nos pinchamos un dedito, nos duele, ¿cierto? Por muchos ratos nos duele. Nos hacemos un corte y por muchos días ese corte, ese dolor, hasta cuando sana y se va borrando, ahí ya deja de dolernos. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. ¿Por qué? Porque así como nosotros no le vimos a Él, pero hemos creído que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él murió por nosotros, por esta humanidad, por Chile, por todas estas naciones, ¿cierto? Y todo aquel que le reconoce a Él seremos salvos, porque Él pagó el precio por mí. Y por muchos hoy día ha pagado ese precio. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿A dónde juzgó el Señor al príncipe que es Satanás? En la cruz. Porque cuando fue a tentarlo, ya fue derrotado. Pero la cruz aún más lo derrotó y yo creo que ya no quiso saber nada más de él. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros lo hizo libre ahora. Pero tampoco significa que nosotros sigamos pecando, sino que sigamos la senda que Jesús nos trazó, cumpliendo todavía y aún los mandamientos, porque también nos dio un mandamiento nuevo hoy, que os améis los unos con los otros, y no debemos, hermanos queridos, hermanas queridas, no debemos aborrecernos, odiarnos, calumniarlo. Debemos amarnos porque Jesús nos amó y nos ama. Cada vez que leemos su palabra nos dice que Él venció a Satanás en la cruz y ha sido juzgado, ya está juzgado. Falta que ahora se cumpla la sentencia nada más, porque Él sigue haciendo sus cosas malas. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra del Señor y nunca soltarlo. Arraigámoslo a la roca que es Jesucristo, una roca eterna, que nada, ni viento, ni lluvia, ni sol le van a hacer daño. ¿Por qué? Porque Él es fuerte y poderoso. No tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas, dice, que decirnos.
Él tiene muchas, quedó con muchas cosas todavía que decirnos, pero a través de los tiempos, cierto, ha venido avisándolo de todo esto que ha venido. Y yo creo que una de esas cosas son las que no quiso decirle, que vendrán tiempos difíciles, que vendrán persecuciones, que el diablo tratará de callar la iglesia, pero nunca podrá, porque la iglesia está fundamentada en la piedra, y el ángulo de esa piedra es Jesús, y nunca podrá ser derrotada. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda justicia, porque no habrá por su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta. Entonces eso es lo que el Señor nos entrega hoy día, por medio de su Espíritu Santo. Él nos guiará, Él nos alertará, hermano, Él dirá, orar, porque muchas cosas y grandes cosas vienen a esta tierra. De hecho, así lo hablaba el Señor. Entonces, este Padre que tenemos nosotros, que es Jesucristo, envió su Espíritu Santo para hacernos libres. Por eso es que aquí dice, de verdad, y os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. ¿A quién? Oyere al Padre y al Hijo. Y eso el Espíritu Santo nos dará a conocer. Y os haré saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Nos hará por medio de su Espíritu Santo, nos hará y nos alertará y nos anunciará cosas buenas y cosas de peligro también de lo que se aproxima. Habrá de venir. Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu tomará lo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y lo hará saber a nosotros. ¡Qué hermosa su palabra! Aleluya, Señor, bendito. Alabado su nombre, Señor. Todo lo que tiene el Padre mío, mire, y nos dio a nosotros. Nos está dando todo lo que tiene el Padre mío. Y Él nos está dando a nosotros, que es la salvación. Gloria a su nombre, Señor. Por eso dije todo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es su palabra, gloria al Señor. De Jesús, todo lo que Él tiene, dice que lo hará saber y nos da a nosotros, hermanos, cómo abandonar este evangelio, cómo cambiar el mundo por estas cosas tan maravillosas que el Señor Jesús nos ha dado. Cómo a veces nos da flojera llegar a la casa de oración. Cuánto anduvo mi Señor Jesús en el desierto con sed, con hambre, y esos 12 discípulos que tuvo, ahí andaban también apegaditos a Él. ¿Cómo no le causar tristeza a los discípulos cuando les decía que se tenía que devolver a su lugar? ¿Qué pasa si tuviera hoy día Jesús con nosotros, Él aquí en la tierra, y nos dijera, yo tengo que irme de donde yo vengo? Entonces, hermano, estos deleites que tenemos en esta vida son deleites pasajeros. El mundo se goza en fiestas, en bailes. El mundo se goza, ¿cierto?, con todo lo que se celebra hoy día, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Año Nuevo. ¿Y qué es lo que hacen? Divertirse. Pero ¿y cuánto le dura esa alegría? ¿Cuánto le dura ese buen pasar?
Si al otro día ya están lamentando por lo que gastaron, quedan enfermos. Sin embargo, nosotros en una vigilia que no dura más allá de las 3 de la mañana y estamos gozándolo con nuestro Señor. Y cuando llegamos al otro día nos venimos, dormimos y empezamos a meditar qué hermosa tuvo la vigilia. El Señor le bendiga. Invito a todos, amigos, amigas, hermanos que quedan en su hogar a veces por una simple flojera o un resfriado. Te invitamos hoy día que estamos en este momento en que no podemos reunirnos en nuestras iglesias. Te pido en el nombre de Jesús que cuando pase todo esto, ya no seas el mismo, ya no sigas con la misma forma de caminar. Camina con más alegría, camina con más ganas, con más deseo. Jesús te espera, te tiene un lugar, no solamente en la iglesia, sino que en la gloria de Cristo. No vamos a lamentar cuando encontremos con la muerte y cuando no vayamos al lugar que Jesús nos prometió por ser flojos, perezosos, por andar con chisme, por andar aborreciendo, por no perdonar. Y el Señor nos enseña una oración y perdona nuestro pecado así como nosotros a nuestros deudores lo perdonamos. Hermano, amémonos los unos a los otros. No dejemos más esta vida que nos envuelva. La televisión hoy día no enseña absolutamente nada. Las novelas hoy día no te enseñan nada. Todas esas películas vanas, mentirosas y falsas, donde te enseñan a robar, a matar, a violar y un montón de otras basuras más, no te sirve de nada. Vuélvete a Cristo. Él sí te sirve y Él te va a mostrar todo. Él te va a dar de lo de Él, va a tomar para darte a ti. ¿Y qué es lo que lo da a nosotros hoy día? La salvación. Gracias, Señor, en esta hora le doy. Dios y Padre Celestial, le doy gracias por su palabra. Señor, ayúdeme a conservarme en su camino. Señor, que jamás renuncie, Señor, a esta salvación tan grande que usted los compró a precio de sangre. Bendiga a todos aquellos hermanos, aquellos amigos, aquellas personas que escuchen esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todo aquel que esté escuchando esta pequeña reflexión que he hecho este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.